Hola, buenas tardes. Bueno, pues quizás un poco más o menos llamativos, venimos de Soria con una marca o con un producto, pero sobre todo con una historia, ¿no?, vinculada a nuestro pasado, que hemos hecho revivir a nuestro presente y entendemos que tiene que ser un referente de nuestra cultura, la cultura de Soria, la cultura de Castilla-León, la cultura de España, ¿no? ¿Por qué no? Y estamos hablando de Numancia. Si queremos vincular a los momentos actuales la situación que hemos pasado o la que estamos pasando, ¿no? Pero sobre todo la que nos viene, que yo creo que es una situación de tener que sobreponernos a nosotros mismos, pues qué mejor ejemplo, ¿no?, que el de los propios numantinos, donde supieron resistir, supieron estar, supieron agruparse y supieron por lo menos dar la cara ante las adversidades, ¿no?, con la dignidad que yo creo que merece. Eh, Hoy en día la provincia de Soria pues tiene un activo importante, un icono de los más importantes, que yo creo que es referencia internacional, que es Numancia como historia, Numancia como símbolo, Numancia como pasado y, cómo no, Numancia como presente y como futuro. La provincia de Soria ha hecho una clara apuesta, ¿no?, por la cultura celtibérica, ha hecho una clara apuesta por Numancia como baluarte y, lógicamente, lo que tiene que hacer, y Numancia ya de hecho se está a la altura de las circunstancias, y para muestra un botón, ¿no? Aquí han venido hoy miembros de la Asociación Tierra Quemada de Garray. Garray es el pueblo donde está el yacimiento de Numancia, y una asociación donde todo el pueblo, todo un pueblo está vinculado a su yacimiento, a su cultura, a su pasado, a su historia, y quizás, pues bueno, pues es la asociación más antigua que hay en España haciendo recreación y reconstrucción histórica, llevando la marca de Numancia, la marca de Soria, la marca Castilla-León, allá por donde va. Y bueno, sin más, os presento a Ana de Francisco, es arqueóloga del yacimiento de Numancia y va a, bueno, a hacer una pequeña charla, unos minutos, vinculando la historia, el presente y el pasado y el revivir de lo que es Numancia, con unos celtíberos, ¿no?, un ejemplo de lo que era el pueblo celtíbero y sus valores como buen ejemplo. Pues Ana, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, pues a modo de introducción, un poquito situar Numancia, ¿no? Numancia ocupa el elevado y extenso Cerro de la Muela en Garray, en Soria, unos 7 kilómetros de lo que hoy es la capital. Se trata realmente de un yacimiento arqueológico con una superposición de ciudades. Lo que tenemos es una ciudad celtibérica, un nivel de ocupación desde aproximadamente el siglo IV a.C. hasta el segundo a.C., destruido ese nivel precisamente por el famoso cerco de Escipión a Numancia en el año 133 a.C. Por encima tenemos una ciudad romana de época republicana, destruida también en las guerras sertorianas, años 75 al 72 a.C., y en el nivel superior una ciudad romana ya de época imperial, con otro tipo de viviendas que nos pueden parecer mucho más romanas, desde el siglo I después de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. De hecho, en su máxima extensión, la ciudad de época romana llegó a ocupar una superficie de 14 hectáreas. Por lo tanto, es un yacimiento muy grande. El itinerario actual de la visita, ofrece en cada punto una información gráfica y textual centrada en los aspectos urbanísticos de la ciudad y sus características estratégicas y ambientales. El yacimiento fue dotado hace años de un edificio de recepción para los visitantes y de una tienda de merchandising. Numancia ha experimentado en los últimos años un proceso constante de renovación y mejora, a lo que han contribuido muy significativamente las reconstrucciones realizadas. Numancia es uno de los primeros yacimientos que han incorporado reconstrucciones arquitectónicas para que el visitante se haga mejor a la idea de cómo era ese yacimiento en época antigua. Los restos arqueológicos, por carecer de referencias de altura y volumen, normalmente se hacen menos comprensibles. Al estar inmersos en su espacio, se les aporta la verdadera dimensión para que la experiencia pueda ser vivida. Se han reconstruido por ello algunas estructuras arquitectónicas para que sirvan de referencia a los demás restos, que son muy numerosos, siempre, como no, manteniendo la fidelidad a la información arqueológica disponible. Así, por ejemplo, la reconstrucción de 2 tramos de la muralla celtibérica, uno en la entrada del yacimiento, ¿no?, para que el visitante pueda acceder a él teniendo la sensación que se tenía en la antigüedad,
al acceder a la ciudad por esa puerta norte, ese acceso principal al yacimiento con 2 torres reconstruidas, esa puerta en codo que verdaderamente es un hecho excepcional que se conserve dentro de los yacimientos de cultura celtibérica, otro tramo en relación con las casas celtibéricas reconstruidas que permiten entender la relación de la muralla con la disposición de manzanas y calles. Por otro lado, el levantamiento de 2 casas de épocas diferentes para entender esas 2 Numancias, una casa celtibérica, una casa de época romana, donde los visitantes pueden entrar, ver el interior y entender pues, cómo se vivía, cómo era la vida cotidiana dentro de esos espacios domésticos de la antigüedad en Numancia, ¿no? Se trata, por tanto, de un yacimiento arqueológico muy extenso y con un gran potencial para el turismo cultural. Pero, bueno, además del increíble valor arqueológico, Numancia tiene un importante valor simbólico que todos conocemos. ¿Quién no ha oído hablar de la resistencia numantina? Se trata de esa resistencia que opusieron los habitantes de Numancia, de esta ciudad celtibérica, ante el avance de la conquista romana. Durante 20 años de guerra, los numantinos resistieron a los romanos. El fin trágico de sus habitantes y la destrucción de la ciudad por parte del general romano Escipión Emiliano calaron de hecho tan hondo en los historiadores de la antigüedad que desde entonces las hazañas de los numantinos han sido reseñadas y glorificadas por la historiografía hasta la actualidad. Pues bien, de esta historia se sienten orgullosos los habitantes de la localidad de Garray y ello les ha llevado a querer contar esta historia y además, ¿por qué no?, a involucrarse en la mejora y en el desarrollo del yacimiento, convirtiéndolo además en foco de atracción de los visitantes. Este hecho está ligado al nacimiento de la Asociación Cultural Celtibérica Tierra Quemada, que hoy en día se encarga a través de un convenio de la gestión de las visitas al yacimiento. El origen de Tierra Quemada se remonta al año 99, fecha en la que el Ayuntamiento de Garray, que es esa localidad situada a los pies del yacimiento, inaugura el aula arqueológica, en principio con el tema monográfico El cerco romano de Numancia, y desde un primer momento hay que decir que se establece una unión simbiótica de los habitantes del pueblo, volcados en poner en valor la historia del yacimiento, en consonancia con la conciencia colectiva de la importancia del patrimonio cultural y también de su equipo arqueológico, dirigido por el profesor Alfredo Jimeno, director del yacimiento de Numancia. Pues uno de los actos de inauguración de esta aula arqueológica fue realmente el primer acto de recreación histórica que se hizo en Numancia, la representación escénica de uno de los episodios de las guerras numantinas que nos transmiten los autores clásicos, donde participó por invitación el grupo de recreación romana de la Legio Sexta Macedónica y del lado de los celtíberos, pues por primera vez un grupo decidido de mujeres y niños de Garray que elaboraron sus trajes de recreación con esmero, siguiendo, como no, los dictados del equipo arqueológico de Numancia y que llevaron a cabo la escenificación de un guión preparado con urgencia con el propio director del yacimiento sobre el último día de Numancia. Pues esta representación, en principio popular, científica, digamos, alcanzó gran repercusión social y mediática. Su éxito, de hecho, justificó posteriormente la necesidad de hacer permanentes estas representaciones populares. Se trataba, por tanto, de utilizar la recreación histórica como medio para poner en valor el patrimonio histórico y arqueológico de la localidad de Garray y de hacerlo con rigor, siguiendo fielmente las indicaciones de los científicos que trabajaban en el yacimiento, pero no sin la implicación de los habitantes del municipio. De esta manera, ya oficialmente en 2003 se crea la Asociación Tierra Quemada y desde entonces ha impulsado y ha asegurado la representación cada año de un episodio de las guerras numantinas, con esos guiones basados en los textos clásicos. Y de hecho el primer sábado de agosto pues, está marcado en nuestro calendario como nuestro día grande, ¿no? Durante las semanas previas, nuestro equipo científico se vuelca en el perfeccionamiento de los guiones y nuestros socios acuden a los ensayos para que todo quede perfecto el día de la representación. Pues de hecho la afluencia de espectadores creció de tal manera
que fue necesaria la construcción de un graderío a los pies del yacimiento con una capacidad para 5.000 espectadores. De hecho, en la actualidad, ese graderío se utiliza para festivales de teatro de talla nacional, como Prosopon, como Prima Festum, festivales a la altura del Teatro de Mérida, que por cierto está asociado también, ¿no? Y de esta afluencia se beneficia cada año el sector hostelero del municipio, que ha experimentado un crecimiento en los últimos años y en la actualidad, con bares, restaurantes, alojamientos hoteleros, casas rurales, comercios. Está perfectamente preparado para albergar a un gran número de visitantes. Desde su surgimiento, el crecimiento de Tierra Quemada ha sido imparable. Ello ha hecho posible el desarrollo de muchos y diferentes formatos de recreación histórica, además de esa escenificación de los episodios de las guerras numantinas, pues por ejemplo el formato didáctico de Numancia en la escuela, destinado a ejercer esa labor didáctica, llevar a los colegios esas características culturales de los celtíberos, espectáculos como la vida y la guerra de los celtíberos, el ejército romano, el ritual funerario de los celtíberos o la hora numantina, espectáculo donde hay que decir que por primera vez se trató en materia de recreación histórica la historia de género, ¿no? Dichos espectáculos comenzaron siendo realizados en el ámbito de la provincia, pero acabaron siendo solicitados en prestigiosos festivales de recreación histórica como Ardelucus, Tarraco Viva, el Festival de Recreación Histórica de Gilena, entre otros. La presencia de Numancia en lugares muy diversos de la geografía española repercute en la difusión de su patrimonio histórico, pues al conocer esa historia viva de Numancia, los espectadores son atraídos a visitar el yacimiento. En este sentido, hay que considerar 2015 como una fecha clave para su desarrollo. En ese momento se produce un acuerdo entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Garray, y recibe la gestión a las visitas del yacimiento, que son encargadas a la Asociación Tierra Quemada. Es entonces cuando se establecen unas visitas guiadas fijas por primera vez, y una de las claves del éxito de esta mayor afluencia de visitantes fue la mejora de la calidad en los servicios guiados ofrecidos. Las visitas guiadas al yacimiento son llevadas a cabo por arqueólogos e historiadores que acompañan al visitante a lo largo del itinerario de aproximadamente 800 metros con un discurso de aproximadamente 1 hora y cuarto, en el que la base científica permite acercarse a un público muy amplio, desde niños hasta expertos en la materia, hasta científicos, profesores, etc. En el año 2019, de hecho, el servicio de visitas guiadas se utilizó por casi 50.000 personas. Otra de las claves para atraer a un mayor número de visitantes fue la instauración de 3 jornadas de reconstrucción histórica en el yacimiento. La Asociación Tierra Quemada organiza 3 días de jornadas de ambientación al año en el propio yacimiento arqueológico. Lo que se pretende estos días es que los visitantes a Numancia puedan ver esa Numancia viva. Los miembros de la asociación se atavían con sus trajes de recreación histórica, como vamos a poder ver ahora, y representan escenas de la vida cotidiana en el yacimiento, mientras que los guías, también ataviados, realizan sus explicaciones científicas. Pues este modelo de visita guiada resulta especialmente atractivo a los visitantes, pues verdaderamente permite disfrutar, como hemos dicho, de esa historia viva de Numancia. La visita al yacimiento de Numancia se complementa con la visita a su aula arqueológica en Garray, que además está en constante evolución y desarrollo. En los últimos años ha alojado el diorama, la exposición de Numanclic. Con él se ha pretendido de nuevo acercar el pasado al presente, mostrando la historia de otro modo, de una manera muy visual y atractiva para todos los públicos, mediante maquetas realizadas con los clics de Playmobil. Se comenzó representando Numancia y el cerco de Escipión, y a continuación pues bueno, se empezó a incorporar batallas históricas. Como hemos dicho, el aula está en constante cambio y en constante renovación, y como primicia podemos decir que actualmente estamos preparando una exposición sobre cultura celtibérica con objetos de recreación histórica, que de hecho será un complemento perfecto para la visita al yacimiento.
La entrada a la ola arqueológica resulta gratuita al adquirir la entrada al yacimiento y de esta manera lo que sucede es que el visitante no tiene que marcharse tras ver Numancia, sino que puede complementar su visita dentro del mismo municipio y después de ello aprovechar la cercanía y la excelente oferta gastronómica de Garray e incluso aprovechar los estupendos y diversos alojamientos, tanto de tipo hotelero como rural, que ofrece. Asimismo, en los últimos años vimos la necesidad de utilizar las nuevas tecnologías como un elemento de transformación del sector turístico, que incide en la parte diferencial del mismo respecto a otros territorios y que aumenta la competitividad. De hecho, los informes resultantes de los foros internacionales de los últimos años subrayan la necesidad de una mayor accesibilidad y difusión del patrimonio cultural en la era digital para su preservación, inventario en plataformas digitales y sensibilización sobre su uso y potencialidad de las nuevas tecnologías, entre otros factores. Nuestra primera aportación en este aspecto fue el desarrollo de un sistema de audioguías para Numancia accesibles a través de los dispositivos móviles, de manera que los visitantes pudieran acceder a diferentes contenidos digitales. Esto ha resultado particularmente práctico en este momento actual, puesto que la realización de las visitas guiadas se ha visto afectada por las restricciones del COVID y bueno, el hecho de que cada persona utilice su propio dispositivo móvil plantea menos problemas. Se trata de un proyecto en fase de ampliación, además, y que pretendemos llevar a cabo en otros lugares a nivel provincial e interprovincial. Y también dentro de esta difusión online, pues asimismo destacan los portales que hemos creado, ¿no? Donde se aloja contenido especializado en Numancia y en la cultura celtibérica. Desde 2010 se han convertido, de hecho, algunos de ellos en referencia no solo turística, sino también científica. Por ejemplo, numanciaesoria.es, celtiberiaesoria.es, asimismo la web numantinos.com y, como no, el portal de Numancia Online, donde se pueden consultar las informaciones sobre las visitas guiadas al yacimiento y adquirir online esas entradas al yacimiento. Otros proyectos suponen la adaptación de nuestros formatos a la era digital y a la integración de las tecnologías de información y comunicación, las TIC, que nos permitirán una mayor difusión y accesibilidad, llegando a lugares donde el formato presencial no alcanza. Nos referimos a un proyecto que tenemos como es Numancia en las aulas, un contenido digital educativo que sin duda atraerá una mayor afluencia de grupos de escolares al yacimiento o, por ejemplo, la versión digital de exposiciones que ya hemos presentado como Numanticón, el legado de Numancia, que facilitará una mayor difusión de nuestro patrimonio y cultura. Proyectos que hemos presentado en la Feria ARPA sobre patrimonio cultural. Además, les invito a visitar nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube y asistir a la actividad que estamos llevando a cabo actualmente con motivo de la Semana de los Museos, que es un conjunto de vídeos en los que los principales investigadores de la cultura celtibérica pues han homenajeado a Numancia con su explicación acerca de una pieza emblema como es esa fíbula de caballito que veremos a continuación y que ha dado origen a ese famoso caballito de Soria, ¿no? Bueno, con todos estos proyectos lo que pretendemos es que el visitante pueda acceder a una Numancia viva y para ello es fundamental la recreación histórica asociada al yacimiento. Para que vean lo que hacemos, me acompañan algunos de los socios de Tierra Quemada, ataviados con sus trajes de recreación histórica. Como el número de personas que podíamos acudir a este evento era reducido, hemos querido traer una muestra representativa de los principales grupos poblacionales o sociales de la ciudad de los que ha dejado constancia las excavaciones en el yacimiento. En primer lugar, vamos a hablar del grupo que, digamos, mayor constancia arqueológica ha dejado, y es precisamente el de los jóvenes guerreros. Digo esto porque la excavación de la necrópolis de Numancia pues, ha sido precisamente la que más conocimiento ha aportado sobre la cultura material de los celtíberos y precisamente ha sido también, hay que decirlo, uno de los mayores focos de atracción de los investigadores
por las armas halladas en las tumbas, materiales que pueden ver si acuden al Museo Numantino. En primer lugar, podemos hablar, tanto por arqueología como por los textos clásicos, de esa vestimenta que usaban los jóvenes guerreros numantinos. Lo que pueden ver es un traje que se compone de túnica corta. Esto es algo común en los pueblos del Mediterráneo, pero lo que no es común es que usen pantalones, y algo que lo hace necesario, como bien sabrán, pues es el clima de Soria, ¿no? Esos fríos sorianos no te permiten ir simplemente en túnica, por eso está constatado que llevaban pantalones, y de hecho sabemos que los propios romanos, una vez llegaron a estas tierras, incluso adoptaron el pantalón para poder estar en este clima, ¿no? Algo importante también en la vestimenta, pues tenemos esas grebas o espinilleras, esas protecciones de piel que sirven tanto como para hacer la vida en el campo como protecciones para la guerra. Otro de los elementos importantísimos, los cinturones. En la necrópolis de Numancia han aparecido estas hebillas de cinturón, hebillas de bronce ricamente decoradas. No solo es un objeto práctico, como pueden observar, es una hebilla bastante grande y pesada, es un objeto de prestigio, la riqueza del metal mostrada en una gran pieza. Fíjense además en el casco que lleva nuestro guerrero. No es muy común encontrar cascos en las tumbas de las necrópolis celtibéricas. De hecho, los cascos que tenemos en Numancia probablemente son o bien robos, exacciones en operaciones militares a otros pueblos, o bien son imitaciones. Pero fíjense cómo brilla el casco, cómo le elevan su altura, cómo llama la atención. El casco está demostrando prestigio. Este guerrero quiere llamar la atención como tal. Además, como no, les hablaba de esa importancia, de esa atracción científica a las armas que aparecieron en la necrópolis de Numancia. Podemos empezar, por ejemplo, por los puñales. La necrópolis de Numancia ofrece ejemplos de puñales que no ofrecen otras necrópolis del ámbito celtibérico. Fíjense, tenemos dos puñales biglobulares, puñales que posteriormente los romanos copiaron e incorporaron en su ejército. Y tenemos, como no, las espadas. Las espadas sí que son realmente un arma de prestigio. Una espada, igual que el puñal, eso sí, te la tiene que hacer un artesano, lleva mucho metal, y las espadas celtibéricas, digamos, estaban muy cotizadas en la antigüedad. Nos dicen las fuentes antiguas que los romanos, al ver las espadas de los celtíberos, que no había hueso ni casco que las frenase, pues decidieron copiarlas. Dicen los romanos: abandonamos las espadas de nuestros padres y adoptamos las espadas de los hispanos, de los celtíberos en este caso. Fíjense que esta espada es la que imitaron los romanos para crear el famoso gladius hispaniense. Que sepan que el gladius hispaniensis, imitación de esta espada, ha sido probablemente el arma que más muertes ha causado a lo largo de la historia. Bueno, la guerra es algo muy importante dentro de la cultura celtibérica. Nos dicen las fuentes que los celtíberos, los niños, ya desde pequeños escuchaban por parte de sus madres las historias, las hazañas de sus padres y de sus abuelos en combate. Ya desde pequeños se iniciaban en el combate y aprendían las artes de la guerra. ¿Por qué tanta importancia? Hay que atender al aspecto económico. Estamos hablando de unas poblaciones que habitan en un clima muy hostil, donde los recursos no son demasiados. La guerra era una actividad económica importantísima, tanto como a la hora de realizar racias, exacciones a los pueblos de al lado, a los que robar el ganado, robar las cosechas, como mercenarios. También sabemos que tanto Roma como Cartago, como los griegos, cotizaban especialmente a los mercenarios numantinos, porque además eran expertos en la doma de caballos, eran expertos jinetes. Las tropas de caballería numantinas fueron utilizadas y contratadas por las principales potencias de la antigüedad. Bueno, de hecho, tal es la importancia de los guerreros, que sabemos, en relación con las formas de gobierno de la cultura celtibérica, sabemos que una de las dos asambleas que gobernaba la ciudad de Numancia y otras ciudades celtibéricas era la asamblea de los guerreros. Los iuvenes, los jóvenes guerreros, tenían el poder de decisión sobre si esa ciudad hacía la guerra contra otro pueblo. Así que estamos hablando de un poder político muy importante.
Bueno, otro grupo poblacional de gran importancia era el de los ancianos. La edad en la cultura celtibérica otorgaba prestigio. Precisamente los ancianos también constituían otra de las asambleas de gobierno de las ciudades celtibéricas. Si los guerreros tenían el poder de decisión sobre si se hacía la guerra, los ancianos tenían el poder de decisión sobre el gobierno interno de la ciudad, aspectos económicos, diplomáticos, etc. Fíjense su vestimenta y llevan la prenda más importante de la cultura celtibérica, que es el sagún, ese sayo de lana soriano. Esa prenda esa prenda de abrigo también adaptada al clima soriano, ¿no? Esa lana de calidad que protege del frío, también de la humedad, con esa lanolina que la hace impermeable, pero ojo que estamos hablando de la riqueza económica de unos pueblos de base ganadera. Sabemos incluso que Pompeyo, cuando conquista la ciudad de Tiermes, de Termancia, el tributo que solicita son 10.000 de estas prendas de lana. Ojo que estamos hablando posiblemente de un objeto de intercambio, y aquí reside la riqueza económica de estos pueblos ganaderos de la Celtiberia. Fíjense en cómo se lleva este sayo de lana, ¿no? Incluso si alguno ha visto algún pastor como vestían antes, pues es bastante parecido, ¿no? El sayo de lana, este sagún, lo que se trata es de algo muy similar a una manta zamorana. Es una pieza rectangular de lana que se dobla por la mitad y se prende sobre el hombro izquierdo, dejando el brazo derecho libre para la espada o para lo que se necesite usarlo. ¿Y se prende con qué? Pues fíjense, ahí tenemos esa pieza emblema de Numancia, esa fíbula de caballito. Tenemos otras muchas fíbulas, son imperdibles, de bronce, como puedan ser fíbulas anulares de Torrecilla, pero es muy importante la presencia de la fíbula de caballito en Numancia por su simbología. Se asocia a la diosa Epona, se asocia a la importancia del ganado equino. Bueno, está interpretada con muchas teorías, ¿no? Otra de las piezas emblema de Numancia, el báculo de distinción. Ahí lo tienen. Y sepan que es una de las piezas que mayor atracción científica ha recibido en materia de cultura celtibérica. Ha sido interpretado pues por algunos profesores como un estandarte ecuestre. Hay quien lo interpreta como un báculo de distinción. Digamos que es una manera de señalar que uno es notable, que uno es una persona, es un anciano, una persona de edad, una persona de prestigio y que tiene dotes de mando. Si no, no llevas un báculo. No se lleva eso para apoyarte porque estás mayor, se lleva porque tienes prestigio y quieres hacerlo notar. Fíjense de nuevo en qué está compuesto el báculo. Tenemos esas dos cabezas de yegua pisando sobre dos cabezas humanas, esa esencia del celtíbero que era interpretada a través de la cabeza, y un jinete en medio. Estamos hablando de una simbología muy compleja dentro de la cultura celtibérica. Bueno, el último grupo poblacional, pero no por ello menos importante, era el de las mujeres. Digo no por ello menos importante porque las fuentes antiguas nos hablan ya de la importancia del papel de la mujer dentro de la cultura celtibérica. Fíjense, estamos en una sociedad donde parte del modo de subsistencia depende de enviar a los hombres a la guerra, tanto a realizar ataques como mercenarios. Es decir, lo más probable es que los hombres se envíen a la guerra y no vuelvan. En cambio, las mujeres se van a quedar en la casa a cargo de la unidad socioeconómica familiar. Es decir, las mujeres manejan la casa y el ganado. Es posible incluso que las mujeres transmitan la herencia a sus hijas. ¿Por qué? Pues porque los hijos varones, en cuanto lleguen a la edad adulta, se van a enviar a la guerra y de nuevo lo más probable es que no vuelvan. Fíjense, nos dicen las fuentes romanas, un poco espantadas, que eran las mujeres celtíberas las que escogían marido, y no al revés. Saben que en la cultura romana eran los padres de las hijas las que escogían los maridos. Pues nos dicen los romanos espantados que las mujeres numantinas, las noches de luna llena, salían a danzar a las puertas de sus casas y escogían marido de entre los mejores guerreros. Estamos hablando de un papel social
muy importante si eligen marido y si controlan la economía familiar. Fíjense la vestimenta que nos transmiten los autores clásicos. Nos dicen que llevaban largos vestidos que les llegaban hasta los pies, normalmente de lana, aunque probablemente en verano se utilizaran otros materiales. Fíjense en esos delantales, faldellines, por otra parte ricamente decorados, no son solamente funcionales, tienen decoraciones tanto pintadas como por ejemplo pueden llevar también remaches metálicos, ¿no? Fíjense en la parte superior, lo que lleva esta mujer es un tocado cónico, algo así. No es un objeto funcional, desde luego. Lo que está buscando con ese tocado es llamar la atención. Al igual que nuestro guerrero con el casco, lo que está persiguiendo es más altura. Lo que quiere es llamar su atención y destacar su papel social. Fíjense que también ese tocado lleva esos remaches metálicos. Adornos como también, por ejemplo, puede ser el pectoral. Pectorales muy interesantes porque tienen representaciones cosmogónicas. Estudiar este tipo de pectorales que llevaban las mujeres nos hablan de la ideología, de la religión, de los celtíberos. Tenemos representaciones como la vida y la muerte en ellos, tenemos representaciones solares, representaciones de yegua, representaciones de paso al otro mundo y de nuevo llamar la atención. Si ese pectoral va moviéndose y sobre todo si toca con el cinturón, que es lo que suele pasar, lo que va esta mujer al andar es tintineando, de nuevo llamada a ese papel social de prestigio. Y como no, igual que antes tenemos esas hebillas de cinturón. Aparecen tanto en las tumbas masculinas como femeninas, de nuevo esas grandes piezas de bronce ricamente decoradas. ¿Por qué esta importancia del papel social de la mujer, aparte de por lo que hemos hablado del control de la unidad socioeconómica? Fíjense, en las tumbas de la necrópolis de Numancia encontramos muchas tumbas femeninas donde se entierran con elementos asociados a la actividad textil, como puedan ser pesas de telar, fusayolas, cardas de lana. Junto con la guerra les he dicho que la actividad económica principal de estos pueblos era la actividad textil y el tejido de la lana. Ellas controlaban este modelo económico, ellas eran las que tejían la lana, ellas eran las que tejían estos sayos de lana que eran utilizados como pieza de intercambio, como tributos a los romanos. Bueno, en síntesis, lo que hemos querido mostrar con este ejemplo de recreación histórica es lo atractivo que puede ser visitar un yacimiento como el de Numancia, con actividades que permiten al visitante gozar de la historia viva y obtener un conocimiento cercano a los modos de vida de las gentes que habitaban este lugar en la antigüedad. Las actividades de recreación histórica, así como los proyectos expositivos y de digitalización que estamos llevando a cabo, ofrecen al visitante una experiencia mucho más completa que la de una simple excursión cultural. Se trata de un acercamiento a la antigüedad desde diferentes perspectivas sensoriales y la oferta hotelera y gastronómica del municipio realmente aseguran una estancia muy cómoda. Así que, sin más, pues les invitamos a visitar Garra y a visitar Numancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues como colofón, ¿no? Nosotros creo que hemos venido a explicar, en cierta manera, un modelo, ¿no?, asentado. Castilla y León es muy rica en patrimonio, es muy rica en cultura y creo que se ha explicado un modelo por el que la Junta de Castilla y León está apostando, la Diputación Provincial de Soria está apuntando, el Ayuntamiento de Garray está apuntando a ello, con lo cual yo creo que tenemos que también revitalizar en cierta manera y compactar y hacer de Castilla y León un producto en el que podamos incorporar la gastronomía, el patrimonio cultural, el patrimonio natural y nuestra historia, que es una historia rica, en hacerla efectiva, ¿no?, para que sea un turismo, sea un producto turístico en el que esté involucrada la sociedad, en el que realmente la sociedad esté devolviendo a nuestra historia, a nuestro pasado, todo aquello que el pasado le está dando a ella. En este caso, pues como el ejemplo de Tierra Quemada, pues tiene gente trabajando, es un pueblo que está vinculado al propio yacimiento, se trabaja en el yacimiento, genera riqueza, el patrimonio, donde parece que es muy difícil, pero no es tan difícil, hay que ponerlo, hay que diseñarlo, hay que ponerlo en marcha, y yo creo que el turismo cada vez más
está dispuesto a consumir un producto seguro, a consumir un producto cultural. Muchas veces a lo mejor también la búsqueda o la falta de valores hace que también nos refugiemos en la propia cultura o en el propio patrimonio para buscar aquello que más nos pueda interesar, que el turismo a fin de cuentas es conocer, descubrir aquello que no tenemos o aquello que nos pueda llamar la atención. Pues sin más, insisto, agradecer. Todo este proyecto sí que es verdad que ha sido gracias, ¿no? a la apuesta de la propia administración, de la propia sociedad y de la propia economía, el propio tejido socioeconómico que lo hace funcionar. Muchas gracias.